hijita, cuidado. Hijito, tu material, vamos. Vamos a empezar. Pasta freezer, de todas maneras. A ver, por favor, me van ayudando. Voy a traer mi soda. Estoy con balde allá, el balde al lado, profe. Está bien con tu balde, hijito, así para que no te que ir al baño. Está bien ahí. Uno que viene con buen ánimo. Esto es para bajar el almuerzo, pues para que pueda digerir con propiedad, como debe ser. En la mañana, aula 1, me parece que avanzamos el texto 1, un gran servicio, algún alumno del aula 2. Ya voy a dar las claves del texto 2, porque eso trabajamos con el aula 3, me parece. Así que vamos a dar las claves, ¿ya? Para que lo puedan resolver. Yo vine con toda la gana de estudiar y me deprime. No es una canción deprimida, al contrario, es una canción realmente que te pone a un ánimo único. Una canción esperanzadora, de todas maneras. Y ella que estaba sobre mi ex, Dios mío. Un Clorox, toma es un Cloraxo, claro. Un cloro por con un poco de thinner para que agarre sabor. Sí, tu ambientador. De todas maneras, tu poeta, si no, mejor Pinesol, más agarrado, claro. Me trae triste, ya. Voy a dar las claves ya para que no te maten. 11, voy a dar las claves, ¿ya? 11 era dedo, ¿ya? A ver, espérense, no me escriban por el interno, si no van a hacerme escribir mal. 12 era... Ya, 12 enano. ¿Sí? Los toribianitos, ya en un rato, un momento, muchachos. Toribianitos, Dios mío. Como vamos, realmente vamos a cantar villancicos ya en el Zoom. No te apartes. Si te fuiste, maldita, ¿por qué? Te dije que no. Elegir una incompatible y acá era de aceleración. Ahí dejamos un rato la depresión, la velocidad. ¿Cuál era acá la 13? La sesión de película que se queda energía, sí. Primigenio es súper denso, sí. El universo completo, sí. El universo puede considerarse eterno. Ah, no, 13 dedo, que era lo incompatible. 14, estoy dando las claves porque este texto ya lo resolví con un aula, chicos, ¿ah? No recuerdo si, creo que el aula 1 solamente trabajamos el texto 1. En cambio, con el aula 3 avanzamos 2 textos, si la memoria no me falla, ¿cierto? A ver. ¿Ya? Profesor, sí. ¿Con quién hablo? Una voz dulce se escuchó por ahí. A ver, a partir del caso de la teoría de Big Bang se puede inferir que a inferencia. La ciencia no trae. La ciencia puede aceptar. Ahí está. 14 dedo también, dedito, 14 dedo. Y 15. La última pregunta. Si un físico creyera, se podría... Ahí está, 15 dedo también. 15 dedos, sí. Gracias, muy amable. Acá Milagritos que nos ayuda ahí. Muy bien, gracias, hijita. Bien, ok. Listo. Eso es con respecto al texto 2. ¿Sí? Con respecto al texto 2. Van a disculpar la numeración, que no esté continua, mil perdones, recién me estoy fijando en eso, que no está constante, pero ayer, buena cuestión de salud, no estaba muy concentrado y por esa razón van a perdonar esa situación. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora sí, vamos a empezar con el texto, que no es un texto filosófico. Alguien por ahí leyó, profe, otra vez Platón. Yo ya no, güey. Ya, escucha. Es un texto sí que tiene que ver con Platón, pero que no tiene que ver con el amor platónico. Ahora sí, ya cálmate, ya, respira tranquilo. Te voy a dejar respirar hoy día, ¿ya? Ahora sí nos calmamos un poquito. Ya. A ver. Ajá. Ok. Listo, chicos. Ya. Vamos a leer el texto 3 en grupo, en mancha. Sí, todos juntos como hermanos, miembros de una clase, para poder explicarlo, ¿ya? Para que se entienda mejor, como debe ser. Tomen en cuenta lo siguiente, cada texto tiene una mecánica distinta. Puede comenzar un texto y no necesariamente al comenzar ese texto de esa forma significa que sea el tema central. Puede ser que sea una introducción y luego centrarse en otro punto, ¿sí? Tengan a bien esos chicos, ¿sí?
A ver, vamos a comenzar. Dice, Aristóteles, a ver chicos, por favor, confirmen que este texto no hemos trabajado, por favor, porque la memoria me está fallando ya un poquito, que tengo varias cosas que hacer. Lo que quiero que me puedan corroborar que em, tienen el archivo. A ver chicos, si alguien le puede facilitar el archivo a la compañera, por favor. ¿Ok? ¿Nos quedamos en la 3 o faltaba el 3, ¿cierto? Faltaba el 3, creo, me parece. Porque en el aula, ya no lo hemos trabajado. Perfecto, listo. Queda. Ya, a ver, si alguien lo puede facilitar en PDF, chicos, alguien que lo tenga amado, por favor, que lo pueda facilitar rapidito. Porque yo hasta que abre la carpeta, Dios mío, me muero. A ver, ya. Entonces comenzamos. ¿Sí? Ponte tranquilo, acomódate. ¿Sí? Ahí está, gracias. Milagritos está muy hábil, Dios mío, está así. Expedita para ayudarnos. Realmente un gran abrazo para Milagritos. Gracias por la ayuda, Milagritos. Sos lo máximo. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sonó? Ya. Bien, chicos. Menciona lo siguiente, perdón, disculpen, chicos, una ventana que indiscreta. Ya. Aristóteles, a diferencia de Platón, no era ateniense. Da cuenta de que Platón era ateniense. Provenía, ¿quién? Aristóteles, justamente, de Macedonia y llegó a la Academia de Platón cuando este tenía 61 años. Miren, o sea, ya bastante mayor. Ahora, ¿quién es este? ¿Platón o Aristóteles? Dice, provenía de Macedonia y llegó a la Academia de Platón cuando éste tenía 61 años. Claro, Platón. ¿Por qué está hablando? Platón ya estaba con sus años, ¿ah? Era hijo de un reconocido médico. ¿Quién era hijo de un reconocido médico? Aristóteles. Y por consiguiente, científico. Ahí te das cuenta de que por qué razón causa y consecuencia, ¿no? El padre médico, por eso la ciencia de perdón, de Aristóteles. Este hecho, el de ser obviamente hijo de un médico, dice ya algo del proyecto filosófico de Aristóteles. Claro, porque obviamente tomamos en cuenta de que Aristóteles se enfocó mucho en la ciencia, padre de la mayor cantidad de ciencias. Lo que más le preocupaba era la naturaleza viva, o sea, es lo que más le incomodaba, bueno, mejor dicho, más curiosidad le daba, o sea, más le preocupaba era la naturaleza viva. No solo fue el último gran filósofo griego, también fue el primer gran biólogo de Europa. Entonces, el último gran filósofo fue Aristóteles y el primer gran biólogo de Europa justamente fue el amigo Aristóteles. Sí, es promoción del maestro Mostacero, sí, ambos jugaban pelota ahí en la academia, en Atenas en esa época, ¿no? El Fútbol Club Atenas jugaban ambos profesionales de la biología. Bueno, sigamos. Sí. Fundadores de la Champions. Bueno, ya. Podríamos decir que Platón estuvo tan ocupado con los moldes o ideas eternas que no había reparado en los cambios de la naturaleza. O sea, conclusión, yo infiero acá que Platón no se preocupó obviamente por lo que cambiaba alrededor de él, ¿cierto? Todo cambiaba y él seguía en sus ideas eternas. Como en la mañana, recuerdan, hablamos del amor. El amor es una idea eterna, ¿se dan cuenta? ¿Sí? El amor, la amistad. Él hablaba mucho de la amistad. Muy amistoso era Platón, un poquito excesivo ya. En fin, Aristóteles, en cambio, sin embargo, se interesaba precisamente por esos cambios, o lo que hoy en día llamamos procesos de naturaleza, cosa opuesta a su maestro. ¿Sí? Ok, perfecto. Sigamos un poquito más arriba. Ahí está. Si quisiéramos llevar este contraste, esta comparación al último extremo, podemos afirmar que Platón dio la espalda al mundo de los sentidos. Sería como una cuestión extrema, ¿no? O sea, que como que Platón a la naturaleza le dio la espalda, ¿ya? O sea, como que no le interesaba, obvio. Al mundo de los sentidos. Volviendo la cabeza a todo lo que vemos a nuestro alrededor, o sea, se alejó de la realidad o de lo concreto. Quería salir de la caverna, que es el mundo. Quería contemplar el universo eterno de las ideas. O sea, él daba cuenta de que realmente el mundo, el universo, el mundo, la realidad tangible, material, era una caverna. Y lo que realmente estaba más allá de eso, de lo material, eran las ideas, ¿no? Por eso está el amor, en fin, y todo eso. Quería llegar ahí. Aristóteles hizo lo contrario. Se puso de rodillas en la tierra para estudiar peces y ranas, amapolas y anémonas. Podríamos decir que Platón
Solo usaba su inteligencia. Aristóteles, en cambio, perdón, usaba también sus sentidos. Pues obviamente Aristóteles, la preponderancia que tuvo, claro, la influencia del maestro le ayudó un montón, pero obviamente él tenía el talento de estar ligado a la ciencia. Prueba de ello es que haya sido partícipe de muchas de estas, ¿no? Pionero en ellas. Bien, veamos. Básicamente, el autor del texto, ¿qué hace una qué? Hace una reseña pormenorizada de las ideas aristotélicas sobre la naturaleza, hace una explicación de vocación científica universal de Platón y Aristóteles, hace una comparación centrada en las semejanzas de entre Platón y Aristóteles. No hay semejanzas, descarto la C, voy descartando, ¿ya? Explicación de la vocación científica universal de Platón, bueno, de uno sí, de otro no. No puede ser beso y casa. Luego, espérense, digresión sobre el carácter obsesivo de Platón acerca de las ideas, no solamente en eso. Diferencias entre las actitudes intelectuales de Platón y Aristóteles. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Cuál de los será? ¿Mm? Enano. ¿Por qué enano? Algunos me dirán, profe, porque en el texto es cierto, hace una diferencia entre cuáles eran las actitudes intelectuales, tanto de Platón y Aristóteles, claro, para uno y otro lado. Porque toda la referencia es sobre eso, ¿no? Claro. Es cierto que habla una reseña de cómo era las ideas aristotélicas sobre la naturaleza, es cierto, pero tanto, no, la C no creo, ¿ah? Porque no habla de semejanzas. ¿Dónde están las igualdades? Claro, ese es el detalle, ¿no? Más que todo serían las diferencias. Muy bien, ¿no? Entonces, nuestra clave sería la 16, enano. Ella y él, porque tú no estás. Ahí está, qué bonito. Sigamos, sigamos. Sigamos. A ver. Por acá, por acá, por acá. Eh, te voy a tener así todas las clases, Dios mío. Ay, ay, sí, sí, estoy un poquito picoso. A ver, ya. Se infiere del texto que Platón. ¿Qué se concluye? En la mañana justamente hablábamos un poquito de esto en la parte final de clase y era muy complicado a veces manejar la idea de inferencia. Y algunos, profesor, estoy volando, profesor, las preguntas, las respuestas, ahí sí realmente me loqueo, dirán algunos. El problema es que justamente el texto puede entenderse y la vaina, por no decirlo de una forma muy grosera, ¿sí? El punto, el meollo, el kit del asunto, vienen las preguntas y en la respuesta. A ver, ¿qué se deduce? Desconfiaba de la razón como elemento cognoscitivo. Desconfiaba de la razón, no, al contrario, se basaba en su razón para poder llegar a ese mundo del conocimiento. Momento. También estuvo muy interesado en hacer falso, no estuvo interesado, le dio igual. Consideraba que el cambio no era objeto de conocimiento, no creo, ¿ah? Considera que el cambio no era objeto de conocimiento, considera que, a ver, considera que, claro, ¿por qué? Claro, porque él no se enfocaba en el cambio. Dice, considera que el cambio no era, claro, por algo lo dejó de lado, se puede inferir. Conocía las ideas como cavernas, concebía las, claro, porque para él esas cavernas eran las ideas o no, eso no eso es falso. No concebía las ideas como ideas cavernosas, más bien las cavernas era lo material, las ideas eran el mundo realmente del cual debía liberarse, ¿no? O hacia el mundo del cual debe liberarse. ¿Estaba interesado en los procesos de naturaleza? No, mucho menos. La clave en la 17, la C, casa. Consideraba que el cambio no era objeto de conocimiento. Por algo no se preocupaba por el conocimiento, por el cambio. Por algo no se dedicaba al cambio. Claro. Bien, 17 casa. 18. Se deduce que el universo de las ideas en la concepción platónica está caracterizado por qué. A ver, ese universo de ideas, ¿qué pasa con ese universo de ideas? ¿Es mutable? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Es mutable o no? ¿Qué opinan? No, no es mutable, porque según él, no le llama la atención, claro. Transitoriedad, pero si es transitorio es momentáneo, pero él habla de ideas eternas. No puede ser eso. Irracionalidad, falso, porque está basado en una razón, en la razón obviamente que puede tener a través del conocimiento. Estabilidad, si dice ideas eternas,
Claro, puede hablarse justamente de una forma que no cambia, que no se modifica. Y sensorialidad tiene que ver con lo sensorial, ¿no? Con lo que percibe o siente. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi clave acá? Así es, estabilidad. 18 dedo, 18 dinosaurio, 18 domitila. Ahí está. De todas maneras. Sigamos. 19. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? ¿Cuál no es cierto a partir del texto? A ver. ¿Aristóteles es fundador de las ciencias biológicas? El último filósofo y el primer biólogo. Claro, sí, 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 sí. ¿Las ideas platónicas son consideradas eternas? Sí, por lo que dice el texto, sí. ¿Aristóteles desarrolló una filosofía puramente especulativa? ¿Eso es cierto o no? ¿Nani? Es que no puede ser especulativa porque él tenía certeza de lo que estaba hablando. Claro. La Academia Platónica tenía su sede en la ciudad. Sí, porque ahí estaba justamente el señor Platón, ¿no? Aristóteles estudiaba con interés. Sí, sí, sí. La clave en la 19 sería la C, cannabis. Cannabis. Sí, claro que estudia los fenómenos naturales. Por algo justamente se ponía a pensar en qué es lo que pasaba en la naturaleza, ¿no? Se ponía a observar ese cambio que había. La E sí concuerda, es compatible. Un fenómeno natural es la parte biológica, ¿no? Clave en la 19, así es, la C. Cachudo. Toma. Vamos, sigamos. 20. Ponerse de rodillas. A ver, cuando habla de ponerse de rodillas, ¿sobre qué estamos hablando? Pequeñas y pequeños. A ver, debilidad. ¿Realmente es debilidad? Porque en el texto dice se puso de rodillas para otra cosa, ¿no? ¿Humillación? ¿Nani? No, no es humillación. No se estaba humillando. ¿Por qué no se olvidaba hacia ante nadie? ¿Adoración? ¿Adoración a quién? ¿A quién adoraba? No adoraba a nadie. Investigación en el sentido que se puso a revisar qué pasaba con la naturaleza. Sumisión, ni hablar, pues no estaba sumiso a nadie, no estaba, no, en el texto no indica la expresión de que esté dando pleitesía o beneplácito hacia alguien. Entonces, por tanto, mi clave sería en esta parte, así es, investigación. 20 dedazo. Bien, muchachos, hasta ahí. Bien, hasta ahí se entendió. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Háganla, por favor. Si tienen alguna duda, alguna respuesta, alguna pregunta, de una vez. A ver. ¿Todo está correcto? ¿Todo está bien? Dios mío, a ver. 17 y 18. Ayúdame, papi. Ya, en la 17 era la inferencia, ¿cierto? ¿Qué se infiere? Que consideraba que el cambio no era objeto de conocimiento. 17 casa. 17 casa. Y 18 estabilidad. Y acá me dice, todo, ya, dice, ¿connota a qué se refiere? Cuando dice connota, para todos, connotar tiene que ver con la intención, ¿sí? Hay dos formas. En la pregunta puede decirte dos formas, denota o connota. Si es denota, si es denota, esto es igual a relaciona, implica, vincula. Eso sí, ahora, si es connota, tiene que ver con qué? Con la intención. Esa es la diferencia. Cuando te piden que denota, qué relaciona, qué implica, qué vincula. Pero cuando habla de connotación, disculpe chica, chico, perdón, recién he comido y mi almuerzo está que me causa estragos, ya. Intención del autor, esa es otra situación. Una cosa es que te pregunten cuando hay una intención. Una cosa es si es una intención, obviamente, según un texto, y otra cosa es cuando es una connotación a partir de una palabra. Si digo que connota una palabra, entonces esa palabra tiene una intención, una forma de ser, algo se ha tomado en cuenta para usar esa palabra.
Pero cuando se habla de la intención del autor es en su mensaje, es lo que desea el autor, ¿no? ¿Qué intención tiene? ¿Qué es lo que busca el autor? El autor puede buscar quizás explicar, el autor quizás busque criticar, ¿cierto? La tesis, con respecto a la tesis netamente, voy a colocarlo por acá, la tesis será la postura que el autor defiende o sostiene. Es decir, el autor defiende una postura, defiende una idea, ¿sí? Entonces, esa idea, esa postura que el autor defienda será netamente su tesis. Y obviamente, los argumentos, ¿cierto? Se pueden dividir en dos formas, principal y secundarios, ¿sí? Profesor, Sí, buenas tardes. buenas tardes, profesor. Entonces, denotar se refiere a la palabra objetiva que está en el diccionario. No, 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 para nada. Porque sí, a ver, porque estamos hablando de la denotación como parte de una pregunta de comprensión de textos. Es cierto que en el colegio nos han enseñado que la denotación es objetiva y la connotación subjetiva. Ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Sí, sí, Erenita, la idea de tesis es la idea principal, totalmente de acuerdo. Una tesis es una idea principal, eso ni hablar. Ya, comentaba, decía, ¿qué ocurre? No se nos han enseñado en el colegio. Denotación, lo que dice el diccionario. Connotación, el significado agregado. Pero cuando hablamos de comprensión de textos, ahí la dinámica es otra. La denotación será la información, la relación que vincula esa palabra con lo que está escrito. Tiene que ver en la forma como ha sido usado ese término. Porque si te digo, la palabra pulso en el texto denota. ¿Qué es un pulso? Estamos hablando de un pulso electromagnético, estamos hablando de un pulso cardíaco, estamos hablando de un pulso situacional, estamos hablando quizás de alguna otra pulsación. Entonces ahí la situación va a depender de cómo esté en el texto para obviamente denotar o connotar. Siempre y siempre va a depender del contexto. Por los siglos de los siglos, amén. Así es, de todas maneras. Eso sí. Eso va a depender, el contexto determina todo, tanto la denotación como la connotación. Una palabra va a denotar porque implica una situación, relaciona una información. Y si connota es porque vincula una intención, algo busca esa palabra. ¿Ok? Bien, niños. Otra preguntita. A ver, vamos a ver qué más dicen por acá. Ahí dice, profesor, ¿por qué no me ama esa chica? No, pues hijo, eso no puedo responder. Pues esas cosas yo no sé, muchachos. Eso ya son cosas del demonio, no ni hablar. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por acá. Y sí, bueno, reafirmo lo que hace un rato comentaba. La tesis es la idea principal de un texto, eso es cierto. Porque recuerden que ese texto, que cuando tienes argumentación de ese tipo, escucha bien, primero tiene una problemática o controversia. Si lo quiere ver de otra forma, ya se llama también tópico, es decir, un tema central, ¿ya? Problemática, controversia, tópico. ¿De qué habla? ¿En qué se enfoca? Ahora, ante esa problemática, controversia, hay una tesis. ¿Y tesis igual a qué? A postura, ¿cierto? Del autor, ¿sí? La IP, ¿ok? Y luego de esa IP vendrá la argumentación. Ahora, ¿y en la argumentación de qué estamos hablando? De ideas principales, ideas secundarias. Ahora, esta argumentación puede tener obviamente un argumento central y obviamente argumentos de sustento, bueno, argumentos secundarios también se le puede llamar. Sería de sustento, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Porque hablarían mejor del argumento central, le dan mayor peso, ¿sí? Y por lo general estos textos tienen una conclusión, ¿no? Una conclusión o un remate, también se llama, o remate no significa vender todo al menor precio, ¿no? Por si acaso. Un remate, ¿cierto? Es decir, al final aparece una reafirmación quizás de la postura del autor, ¿cierto? O incluso, en algunos casos, una nueva tesis, ¿no? Una nueva proposición, una nueva idea central. ¿Se dan cuenta? Eso va a depender de otras situaciones. Bien, chicos. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Ahí vamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos bien?
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, muchachos? Ya. La idea de Profesor, que, sí, sí, dime, hijita, ¿qué pasó? cuando usted se refería a los argumentos principales y secundarios, esos Mm. también, o sea, entre ellos está el central. Es que hay un argumento principal que por lo general está cerca a la tesis, según la estructura del texto. O sea, es la tesis lo que el autor está afirmando, ahí nomás, pues porque, debido a que hay un conector de causa ahí. Y luego ideas que complementan ese argumento. ¿Te das cuenta? O sea, así funciona. Por ejemplo, ¿no? A ver, el doctor Mucha, ya yo recomiendo el uso de, escucha, el uso de cannabis con fines terapéuticos. Cuidado, esto es simplemente hipotético, ¿ah? Recomiendo porque ayuda de forma más inocua al paciente. Ah, ya. ¿Por qué inocua? Inofensiva. Claro, digo ejemplos, acá hay ejemplos. El caso del suministro, mira, el suministro acá, el suministro uy, de, ¿cómo se llama esa droga que se aplica a una persona cuando siente mucho dolor? Morfina. Morfina, exacto. Por ejemplo, acá. El caso es un ejemplo, claro, ¿qué pasa? Yo recomiendo el uso del aceite de cannabis, esa es mi tesis, esa es mi postura, esa es mi idea principal. Recomiendo el uso con fines de cannabis con fines terapéuticos porque, justificación, argumento, ayuda de forma más inocua al paciente, o sea, de forma más inofensiva, menos dañina o invasiva. Un argumento que complementa ese argumento central. El caso de suministro de morfina, ¿qué quiere decir? La morfina genera una degradación del cuerpo humano, es altamente tóxica. ¿Te das cuenta? Tengo acá, miren, revisen el chat, ahí está, el uso del aceite, bueno, aceite de cannabis debe ser, ¿no? El uso del cannabis, porque este uso del cannabis empiezan a armar ahí empiezan a sacar hojas de su Biblia. Ya. En su ejemplo, en mi ejemplo, ¿cuál sería mi IP? Esta, pues, recomendar el uso del aceite de cannabis con fines terapéuticos. Es lo mismo, lo mismo. Recomendar el uso del aceite de cannabis con fines terapéuticos sería mi idea principal o mi tesis, lo que yo defiendo. Ahora, exacto, así es lo mismo, es lo mismo. Ahora, pero para que eso sea cierto requiere un argumento, porque ayuda de forma más inocua al paciente. Ya. Ese es mi argumento central, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y luego utilizo un argumento de apoyo, que es el caso de suministro de morfina. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya. Ese es el detalle con ese texto. ¿Alguna otra pregunta, jovencitos, jovencitas, chicos, chicas? ¿Algo más? ¿Ninguna otra pregunta? Ya. Entonces, si es que hay una pregunta adicional, lo vamos a resolver durante la clase. Ya, en este instante, el mismo argumento, la lectura, no entiendo la pregunta. ¿Te puede venir? No, puede estar, pues no. Buena, ya entendí tu pregunta, Arianita. Lo que puede pasar es que, claro, viene una forma parafraseada. Eso justamente en la mañana estábamos hablando un poquito. Que la respuesta, es más, en las respuestas de hace un rato, por ejemplo, esto puesto de rodillas, cuando dice con nota, porque dice acá con nota, es qué intención tiene. Cuando yo uso la expresión con nota, bueno, la expresión ponerse de rodillas, ¿qué intención tiene? Bueno, ponerse de rodillas da intención de que ha sido usada para indicar qué cosa. Así es investigación, porque en el texto connota eso. Luego, si subimos un poquito más, ¿cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? Ya, a ver, aquí marcamos donde está. Ya, primero, ¿por qué no marcamos Casa. No, es claro. Incompatible. Claro, porque no fue puramente especulativa, pues, obvio. Pero acá hay un detalle adicional. Mira, es fundador de las ciencias biológicas. Dime, ¿esto está en alguna parte escrito así tal cual? Chicos, pregunto, ¿la avión está escrita en alguna parte del texto así idéntico? No, No, pero está dicho de otra se forma. deduce. Claro, está dicho de otra forma cuando menciona, fue el primer gran biólogo. Esa idea te permite justamente concluir lo otro. ¿Te das cuenta? Entonces, es compatible pensar Con eso. que
las ideas platónicas son consideradas eternas por lo que dice el texto. ¿Qué es lo que pasa? Que él estaba preocupado más por lo que se llaman los moldes o ideas eternas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Las respuestas están en las alternativas. Vemos el texto, pero parafraseado. Así trabaja muchas veces el examen de admisión. Y es frecuente de que la respuesta realmente sea un parafraseado del texto. Y eso genera obviamente la confusión. La confusión. Bien. Ok, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Así quiero que hagan preguntas, así que para poder ayudarlos. ¿Algo más? Con confianza, ¿no? Acá estamos libres de opinar, de preguntar, porque la idea es de que Profesor, usted... Dime, hija, ¿qué pasó? cuando se refería en la conclusión a una nueva tesis, o sea, eso Sí, podría confundirnos. eso de claro, eso puede pasar en algún texto, pero no es muy común, pero obviamente podía pasar que el autor empiece hablando de una tesis, desarrolle esa tesis, pero llegar incluso a una nueva conclusión. La tesis anterior sería una introducción y había que respetar la tesis final. Si es que el autor, por todo lo antes dicho, concluyo, ¿no? Por todo lo antes referido, entonces es posible afirmar. Entonces el autor ahí está recayendo en lo que él afirma ahora otra vez, pero de forma más enfática. Esos textos no se han visto en agraria, despreocúpense, pero podría ser un caso de texto, ¿no? En alguna lectura que tengan puede aparecer. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ah, profesor, entonces la nueva tesis es como una reafirmación de la tesis anterior, Claro, si es o una, le añado otra cosa o más. es una reafirmación de lo que ya el autor ha dicho antes, o es algo nuevo con respecto a ello, ¿no? La tesis que empezó su texto puede ser el preámbulo y ahora llega a una nueva forma, ¿no? Eso puede ocurrir, eso puede pasar. ¿Listo? Bien, chicos. ¿Nadie más? Para poder comenzar. ¿Listo? Ya, chicos. A ver. Entonces, en esta parte ya nos vamos a poner un momento ya a trabajar individualmente y vamos a hablar del texto número 4. ¿Sí? A ver, el texto es un, mira, este texto a mí me lo han facilitado de la agraria, pero es un texto bastante bonito, ¿ah? Es de la agraria, olvídate, ese texto es de la agraria. Vino en un material, no recuerdo el año exactamente, pero yo lo copié, lo tomé nota porque es muy curioso, es muy singular. Cuando te pregunten por si acaso dilucidar, ¿sí? Por ahí te aviso, dilucidar es explicar, dilucidar, ¿no? Dilucida ello. Ah, voy a explicar lo que ha pasado, ¿no? Detallo, explico, ¿no? ¿Qué ha pasado? Listo. A ver, entonces, este texto, léanlo con bastante calma, ¿cierto? Les doy unos minutos para poder empezar a trabajar. ¿Sí, chicos? Ya. Texto 4. Mira que estamos avanzando más textos, ¿ya? Vamos, chicos, de una vez, de una vez. Una sugerencia, no sé quién estará apoyándonos ahora en este instante en la grabación de la clase, pero sería quizás un momento idóneo para detenerlo un momento y luego continuar en unos minutos que doy de la lectura. Gracias.
Bien, chicos, a ver, nos enfocamos en el texto, rapidito. Y mira, justo hablamos de un tema tan pintoresco, ¿no? La sonrisa. ¿Tú sonríes mucho, hijito? Hijita, ¿sonríen, no sonríen? ¿Saben lo que es eso, no? ¿Saben lo que es sonreír, no? Sí, ya, perfecto. A ver, vamos a ver por acá. ¿Dónde está? Sí, sí, algunos le sonríen a todo lo que se mueva, Dios mío, todo lo que tenga pulso, todo lo que haga sombra. Ay, ay. Así, como así, sí, profe, por cualquiera cosa. Dios mío, sí, igual que tu profe mucho. Yo soy demasiado sonriente. Alguna vez me dijeron, eres un coqueto, pero no creo que sea un coqueto. Yo realmente soy bastante carismático, que distinto, ¿no? En fin, mira aquí, mamita, mira acá. No, perdón. Dice, la sonrisa, dice acá, es parte integral de la interacción social y cotidiana. Ajá. Sí, es cierto, socialmente acostumbrados obviamente a la sonrisa, ¿cierto? En algunos casos, la sonrisa es el signo consciente e intencional de felicidad, dicen algunos, no siempre, ¿ah? Fraternidad o diversión, ¿cierto? Felicidad de una persona feliz, vas a la sonriendo. Fraternidad, cuando ves a tu amigo, tu amiga, le sonríes. Hola, claro, le saludas así con esa forma tan amical que tiene, ¿no? O diversión, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, en fin. En otros, mira, la sonrisa es también un tipo de comunicación que traiciona las emociones de la persona que quería ocultarla, sobre todo el nerviosismo o el ridículo. Claro, porque a veces cuando justamente el detalle está en lo siguiente, ¿no? El nerviosismo que aparece, ¿cierto? El que aparecerá. Un ratito, chicos, disculpen, estoy teniendo inconvenientes acá porque tengo el WhatsApp abierto en la computadora y me fastidia tenerlo por acá, porque sale ese bendito sonido. Ahora sí, perdón. Ya. Un tipo, sí, porque a veces la sonrisa es un tipo de nerviosismo. Algunas personas se quedan en nada, el rostro inexpresivo, otros, jeje, como cuando estabas exponiendo, ¿cierto? Nerviosismo, como cuando expongas en la universidad, claro, cuando salgas en una sala de 80 o 100 alumnos a exponer, claro, hermoso, sino único. Dios mío, para cursos generales todavía. A ver, ahí está, vamos. En algunas situaciones sociales, sonreír es requerido como cuando un vendedor saluda a un cliente. Claro, un anfitrión presenta a un recién llegado a una fiesta o un actor acepta el aplauso del público. Claro. Claro, muy bien, Francis, así es. Entonces, una sonrisa nerviosa. En este caso, ya habla de esa sonrisa que es necesaria para poder brindar esa confianza, ¿no? Esa tranquilidad, ¿no? Ejemplo del cliente, claro, ejemplo el del anfitrión y ejemplo, obviamente, el actor. En otras situaciones, sonreír es considerado inapropiado. Mira, ¿Nani? Sí. Por ejemplo, cuando le dicen a alguien que usted conoce, de hecho cualquiera, está agonizando o que vea a una otra persona con dolor físico o emocional, ¿no? Como cuando justamente, hijita, ¿no? ¿Recuerdas cuando vino? Oye, te cuento, ¿te acuerdas de Masturbino? ¡Ah! Lo engañaron y tú te pones a reírte. Ya, pues ahí justamente aparece esa situación totalmente inapropiada, pues. ¿Cómo puedes reírte de la desgracia ajena? Esa soy yo, dice, soy yo, y se empiezan a cantar, a bailar acá. Esa soy yo, dice, soy yo, en fin. A ver, cuando la gente se cae, también, pues, ¿no? También cuando la gente se cae, obvio. Dios mío, yo personalmente no, hace muchos años fui curado de este tipo de sonrisa. No, 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 ya dejé de hacer esa estupidez. Perdóname si soy tan franco, pero no, ya no hago eso. Cuando reírse cuando alguien se cae, no, no, no. Soy muy cuidadoso con eso. A ver, em, ¿saben por qué nos da tanta gracia la desgracia ajena? Porque de una u otra forma somos morbosos. Se llama morbo. Algún día bueno, más adelante te voy a enseñar lo que es el morbo, tranquilo. Sí, tiene que ver con el morbo, pero morbo no significa con respecto a lo sexual, ¿ah? El morbo es el regocijo ante una desgracia ajena o ante una situación que no debería realmente causar gracia. Hay gente que siente morbo por ver que dos personas se peleen. Sí, les gusta ver cómo se sacan la madre, así como dicen los mexicanos, obviamente. Sí, hay gente así, pues sí, 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 obviamente. Te encanta, Nani, claro. Hay gente que le gustaría ver el mundo arder. No lo mires, sigamos. Ahora,
Por eso si saca una persona que esté agonizando y tú sabes y te dicen eso, obviamente no vas a sonreír, pues no es digno de sonrisa, no es ningún acápite de ello. Si alguien lo hace es porque, como dicen ustedes, algo no está bien en casa. Sí, puede ser, Paolo, puede ser, pero es algo demasiado vehemente decir eso. Luego, las normas para sonreír son variables en diversas culturas. O sea, claro, en una cultura puede ser sarcasmo, en otra quizás no se asoma como cualquier cosa, como cualquier situación. Para investigar esta pregunta, los sociólogos Kenji Nagashima y James Schellinger, mira, perdón, Schellenberg, presentaron a 48 estudiantes de una universidad en Estados Unidos y 48 en Japón. ¡Oh! Ahí está. Kenji Nagisama Ken, ahí está. Hun Sun, ahí está. Ya. Y 48 en Japón, con 3 situaciones que involucran interacción estudiante-profesor o estudiante-estudiante. A. Un estudiante escuchen, va hacia el profesor u otro estudiante para preguntar por el trabajo de la clase. Una sonrisa amistosa. Profesor, ¿qué tal? Como cuando claro, vienen las alumnitas, profesor, por favor, ¿puede ayudarme? Y claro, obviamente viene con una sonrisa muy bonita. Luego, un estudiante oye a otro estudiante decir un chiste que él o ella no lo considera cómico. Una sonrisa forzada. Hoy te cuento un chiste, viene a contarte un chiste. Y te ríes ahí forzadamente. C. Un estudiante recibe la información que él o ella querían de un profesor u otro estudiante. Una sonrisa genuina, ¿no? Lo que querían de un profe. Claro, alegría, ¿no? Satisfacción. Ahora, los investigadores pidieron a los estudiantes de ambos países medir la probabilidad de que el estudiante sonreiría en cada una de esas situaciones en una escala de 7 puntos, partiendo de 1 si no sonreía, hasta 7 si sonreía mucho. Los estereotipos, ¿qué son estereotipos? Moldes, modelos culturales sostienen que el japonés es más formal y cortés. Claro, un japonés supuestamente, ¿no? Es más serio, ¿no? Más serio, ¿no? En fin. Y muestra más respeto por las jerarquías que los estadounidenses, claro, ¿no? Hay una cuestión de honor y en fin. Nagashima y Scheidenberg supusieron que en una situación que no implicara respeto por diferencia de estatus, los estudiantes japoneses serían menos propensos que los estadounidenses a sonreír cuando preguntaban a un profesor. Situación 1. Y más probablemente sonreirían el chiste de profesor. Situación 2. Ellos no hicieron ninguna predicción para la situación 3. Los resultados. Miren acá. Tanto los estudiantes estadounidenses como japoneses mostraron el mismo comportamiento en las mismas situaciones. En concreto, no encontraron ninguna diferencia cultural significativa, o sea, culturalmente actuaban igual. ¿El estudio fue un fracaso? No. La investigación transcultural es igual de importante si detecta similitudes, tanto como diferencias. La muestra fue demasiado pequeña para establecer generalizaciones. Sin embargo, sugiere que las expresiones de emoción pueden ser universales, es decir, una forma no verbal de comunicación que todos los humanos usan y entienden. O sea, se puede llegar a esa forma de inducción. ¿Te das cuenta? Eso hemos hablado hace un tiempo, ¿no? Hace unas clases. Que a partir de ese estudio que hubo, tanto en Japón y Estados Unidos, con la cantidad de alumnos que tú ves, hay algunos que la diferencia no eran, es más, no había diferencia entre ellos, ¿no? A pesar de que se creía que podía haber. Entonces, tú puedes sonreír por las mismas situaciones y quizás en cada lugar del mundo se puede interpretar de la misma forma. Ok. El texto trata centralmente acerca de, ¿en qué se ha enfocado, pequeñas y pequeños? ¿Cuál ha sido el kit del asunto? Los rasgos de la comicidad en la historia humanidad. La comicidad. ¿Qué fue? La interacción cotidiana a través de los gestos faciales de la risa. ¿Que sí? Las formas no verbales de la comicidad en Japón y en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver ahí la comicidad? Que mejor ponemos al chino Yufra, a Dañita Show. Un estudio sobre la posible variabilidad. Claro, la posible variabilidad cultural de la sonrisa. Y la diferencia del respeto entre los occidentales y los occidentales, no, ni hablar. La clave sería la de Dianita Show. Es como, por ejemplo, te escuchaba yo una señora, una amiga, ¿no? Una amiga, una señorita con la cual trabajo en una institución, conversando hace unos días. Le digo, oye, chama,
¿Y por qué a todos le dices mi amor, no? Mi amor, corazón, belleza, ¿no? Mi rey, ¿no? Y justamente me decía, ¿usted ha visto este meme que hice justamente? ¿Lo ves? Digo, sí, por eso te pregunto. Y la señorita me comentaba de que es una forma de trato. ¿Por qué? Porque culturalmente es su forma de hablar. Hijita, no porque a tu hermano, a tu papá, la señorita le diga mi amor, es porque sea su amor realmente, pues. Tu hijito, no te ilusiones, pues, mamito, papito. Ya, hijita, ¿sabes? Acá, para que haga un ejemplo bien, bien claro. Algunos se emocionan demasiado. Claro, demasiado. Como acá en el Perú, claro. Ahora, sobre todo, no es que sean confianzudos, el detalle está en que es la forma de la forma cultural de su país. Es su país, es igual acá que en el Perú, ¿no? Hay una forma mucho más equilibrada. Es más, nosotros nuestra forma de tratar a las personas es mucho más parecida a la colombiana, incluso los colombianos son mucho más educados, ¿no? Usted, a pesar de que sean amigos, utiliza el usted, ¿no? Eso, por eso acá la comparación que hago. Es más, un ejemplo con lo de la sonrisa, para que entiendan. Sí, es más, somos más frozen y sobre todo más ilusos. Porque, ¿qué pasa? Hijito, escúchame. Hey, hijito, tú, espera, no escribas, no escribas. Hijito, escucha. Fernandito, no estás hablando de ti, hijito. Tú que paras así escucha. ¿Qué pasa? Los muchachos por ejemplo, te van qué sé yo, a Metro, a Totus, ¿cierto? O se van a, qué sé yo, a Wong, a donde sea. Y a Vivanda, ya tranquila, pues, tú vas a ir a Vivanda, tú y mascota, ya escucha. Y la señorita impulsadora con el yogur, con el pedacito de panetón, con su morcilla, con embutidos, vas y así te está muy guapa y te, hola, ¿cómo estás? ¿Te sirves? Que siempre vienes, y te empieza a hablar y tú, sí, porque este producto, y tú te ilusionas, tus pruebas gratis, y crees que la flaca te está sonriendo, crees que justamente lo haciendo porque está coqueteándote, porque quiere algo contigo, hijo. Entonces, tarado, pero hay que ser un poco iluso, pues. Yo sigo pensando que es súper... Claro, pues, obvio, que no era así. Ay, 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 Dios mío. ¿Quieren algo de ti? Claro, pues, quieren tu dinero, que compren, pues, hijito. Me ha pasado, hijito, me he comprado como 5 kilos de embutidos, pero bueno, esa es otra historia. En fin, en fin. Sigamos. Ahora todo tiene sentido. Y lo peor, ¿sabes qué hacen, hija? Y lo peor, que regresan a la misma tienda al día siguiente, a la misma hora, a la misma zona, pensando que la flaca va a estar otra vez y nunca más la vuelven a ver. Ay, 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 lo más sanaste, haces un cuentazo en tu mente. Ay, ay, ay. Murieron varios acá, murieron varios. Qué iluso, no cuente mis... Yo iba a Wong, Dios mío, por eso, a Wong acá en Plaza Norte cuando había, bueno, en fin. A ver, yo sé por cultura general, a mí me han contado, es una investigación científica. Bueno, vamos por acá. En el texto la palabra transcultural connota. Ahí está Vilma, despierten. Así nos tienen, hijito, así nos tienen. Ya. En el texto la palabra transcultural connota. ¿Qué intención tiene? Universalidad de los rasgos étnicos. O sea, los rasgos étnicos son universales. ¿Ya? ¿Ok? Es como cuando, sí, Francis tiene razón. Semejanza en las normas culturales, ya, sí. Puede ser. La palabra transcultural, porque en una parte del texto aparece, ¿no? ¿Dónde está? La investigación transcultural, creo decía, ¿no? Claro, así es. Espérate, hoy marcamos. Eh, semejanza, pero dice semejanza es igualdad. Es cierto entre las normas culturales, pero semejanza no. Parangón, comparación entre culturas diferentes, sí. Porque connote sería esa comparación que puede haber entre uno y otro. Diferencias al interior de una cultura, no. No. Porque es cuando dice transcultural ya no es interior. Fuerza de un grupo, no. La clave sería esa comparación entre culturas diferentes. Recuerden que parangón es comparación, no se olviden. Parangón es comparación. Profesor, Dime, hija. disculpe, ¿por qué no era semejanzas? Sí, Porque no la di. o sea, en el mismo, cuando hicieron en la conclusión, dijeron que, o sea, había similitudes Pero el detalle es que no en el estamos hablando, es comportamiento. que el detalle es que no estamos preguntando si es sinónimo o no transcultural de semejanzas o no. Pregunta connotación. La connotación es con qué intención se ha usado el término transcultural. Y ese transcultural se ha usado con la forma, lo que me está diciendo es correcto, lo que me está diciendo es obvio en el texto, pero está preguntando la connotación de la palabra.
Y es esa comparación entre culturas diferentes. Por eso es transcultural. Comparo lo que pasa en Japón con lo que pasa en Estados Unidos. De que hayan semejanzas o no, esa es la siguiente parte de la expresión. Es la siguiente parte de la idea. O sea, hay que diferenciar eso, hay que tener cuidado, ¿sí? No habla de la semejanza o la igualdad, que es el resultado, ¿cierto? Que a pesar de que aparentemente habían diferencias, realmente han reaccionado de la misma forma. Pero acá culturalmente habla de ese parangón entre culturas diferentes. ¿Y qué es parangón? Reitero, comparación. En esa comparación, ¿qué resultado hay? Que hay situaciones muy similares. Ese es el resultado, no es la connotación. Ese es otro punto. ¿Sí? Ok. Y acá hace un rato hay un comentario mientras voy avanzando en la pregunta que decía un jovencito, ¿dónde está? Reitero, la pregunta en la 22 es casa, ya en la 23 ahora hacemos. No sé quién me escribió. También pasa con los chavos, yo un estudiante secundario, ¿quién ha escrito esto? Fabricio, respeto, oye, y un estudiante, puede ser tanta cosa que puede haber, hijito. En fin, y nos ha pasado, a mí también me ha pasado. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, una tarde, me iba al colegio con mi amigo Marvin Torres Humarán, estaba por la calle, y no, estábamos volviendo a nuestras casas, y habíamos estado en el colegio, y regresamos, y un par de señoritas, muy guapas, de verdad, de un colegio también que conocemos porque estaba con su buzo, estaban viniendo hacia nosotros, y yo con él, con mi amigo, estábamos caminando, pero de pronto yo hice algo intencional. Empecé a reírme un poco más exagerado, sonreír un poco más coquetón, ¿no? Pero no mirando a mi amigo, pues mirando hacia adelante y mirando de reojo a la señorita, a la que más me gustaba. Y la señorita correspondió a la sonrisa y nos quedamos sonriendo un ratito. A lo que mi amigo me dijo, oh, mano, vamos, vamos, te está mirando. ¿No? Y obviamente, como era demasiado tímido, no pude volver sobre ella, en fin. Pero es así, pues, es cosa que ocurre, pues, cosas que ocurren, ¿no? Pero me faltaron me faltó un valor para ir. Sí, me faltó valor, ni hablar. Nunca lo sabré. Sí, Fabricio, los tamagotchis. Sigamos. De acuerdo con el texto, eh, puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? En fin, y luego me desperté y no tenía piernas. Ya, sigamos. De acuerdo con el texto, resulta compatible afirmar que la sonrisa, a ver, ¿qué es cierto con respecto al sonreír? No se usaría jamás para vender un determinado producto. Hijito, si tú, hijito, que has ido a comprar panetones, has ido a comprar embutidos todo un mes por las puras, la flaca ya no va. A ver, eso sería incompatible. ¿Está involucrada en el devenir cotidiano? Sí, claro, porque día a día, claro, por ejemplo, yo también, cuando voy a comprar mis cosas, en fin, al mercado, yo le sonrío a mis caseros, claro, maestro, ¿qué tal, casero? ¿Qué tal para el Día del Padre, al casero del pescado, casero que lo pase bonito? En fin, ¿no? Porque es obviamente un trato mejor, te tienen un poco mejor, te da la yapa. No, sí, mi casera me da su culantro. No, o sea, me da la yapa, el culantro, pues, obviamente, para la cocina. En fin, sigamos. Nunca aparece en situaciones de jolgorio, es falso, sí aparece, sí está. Se utiliza únicamente para encubrir una intención leve. A ver, mira, únicamente para encubrir, no. Cuando dice una leve significa justamente un Japón, claro. Horario familiar, sí, horario familiar. Ya, escúchame. Porque una institución leve es una intención de traición. Ahí no tiene nada que ver. Claro que puede ser, pero no es únicamente para eso, porque algunos pueden sonreír con el afán de luego darte la puñalada, como tu mejor amiga, ¿sí o no, hijita? Sigamos. ¿Solamente puede ser un gesto voluntario de fría cortesía? No, no solamente eso, pues, obviamente. Nuestra clave sería acá, obviamente, la B, bebecita, de todas maneras, de todas maneras. Vaya chicos, con ustedes ahora hablando de este tema, dicen, recordé esa anécdota con mi amigo, Dios mío, en fin, cosas de muchachos que uno vive, en fin, luego ya aprendí a usar mi sonrisa. Pero bueno, sigamos. Si la investigación de Nagashima y Eschenberg hubiese arrojado diferencias significativas en las actitudes de japoneses y los estadounidenses, mira, observa esa pregunta, extrapolación propia de un examen. Así te puede venir. Recuerden que estamos desarrollando preguntas tipo examen. Ya, acá viene la duda. En esta la mayoría, Nani, pero Nani así exponencialmente, muchos, ya.
Porque, ¿qué pasa? Acá en la pregunta, espérate, tranquilo. En la pregunta te están hablando de algo que no ocurre en el texto. Este es un tipo de extrapolación, la extrapolación cognitiva, negando algo que el texto ha dicho. Ya. O sea, mejor dicho, ¿qué pasa si realmente sean esas diferencias que el texto no dio? Ya. ¿La sonrisa no sería un objeto de estudio asequible? Al contrario, sí. ¿Las normas que regulan la risa serían insondables, inimvestigables? No, sí serían. ¿Se podría objetar la universidad? Claro, se podría objetar la universalidad de toda sonrisa, posiblemente, porque el estudio demuestra que sí, pues, hay una especie de objetividad. ¿Tendría que abordarse la sonrisa fuera de lo social? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, hubiera arrojado diferencias significativas en las actitudes de japoneses, pero si esa es una cuestión social, de cómo interactúan, tendría que haberse la sonrisa fuera de lo social. Al contrario, tiene que abordarse dentro de lo social, porque es en el devenir, en el actuar constante, donde aparecen las diferencias significativas. Cuidado con marcar la DEA. Has marcado la D, ¿por qué? Porque tendría que abordarse la sonrisa fuera, pero no va a abordarse la sonrisa fuera de lo social. Dice, si la investigación de estos dos señores hubiese arrojado diferencias significativas, te lo explico de otra forma, ¿Qué pasaría si realmente el informe hubiese deportado? No, los japoneses son más serios, son más formales y los estadounidenses no. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasaría si eso hubiese arrojado? ¿Se podía objetar la universalidad de toda sonrisa? Claro, porque no toda sonrisa sería de la misma forma como se actúa de una forma u otra. El estudio demuestra que hay objetividad universal de la sonrisa. Luego, la sonrisa dejaría de ser un fenómeno heteróclito. Heteróclito es universal, ¿no? Genérico, claro. En fin, o distinto. Bien, la clave ¿cuál sería? Así es, la C de Cristo, la C de Cornelio. Muy bien. 25. Si alguien sonríe porque se siente azorado, es una sonrisa. ¿Qué es azorado? Otra forma de preguntar, extrapolación. Pero, a ver, usted, acá no recuerdo quién era, Milagritos creo que era nuestra asistente, no sé si está Milagritos por acá. Cuando habla del término azorado, cuando dice, si alguien sonríe porque se siente azorado, ¿qué se entiende como azorado? Confundido, desorientado, correcto. Profe, espera. ¿Qué es la C, pero la E, por qué en la 24? ¿Cómo? A ver, espera. Por eso pregunten, pues. Espérense, puedo leer. Pero, profe, ¿por qué la C, pero la E, por qué no en la 24? Pues la sonrisa deja de ser un fenómeno heteróclito. ¿Qué es heteróclito? ¿Heteróclito qué es? Primero vamos con heteróclito. A ver, un compañero está preguntando. ¿Qué entienden por heteróclito? ¿Que no es habitual o que es, a ver, heteróclito es diferente, distinto, opuesto? Ahí está, mira. Heterogéneo, compuesto de partes o elementos muy distintos. Ya, perteneciente o relativo, ya. Entonces, ¿esto dejaría de ser un fenómeno heteróclito? Al contrario, ya es heteróclito. Y es, claro, diferente de lo ordinario. Entonces, si es diferente de lo ordinario, ¿qué pasaría? ¿Qué te están preguntando? Si la investigación hubiese arrojado lo contrario, lo opuesto, ¿qué pasaría? Se podría objetar la universalidad de toda sonrisa que promueve el texto. Esto de acá es lo que al final ha concluido. La sonrisa dejaría de ser un fenómeno heteróclito, por eso va a dejar de serlo, por eso, ahí viene el detalle. Ya, ahora vamos con azorado, ¿ya? No va a dejar de serlo, ¿sí? Lo que sí se puede objetar la universalidad, porque eso está en el texto, esto no, dejaría de ser un fenómeno, dejaría de ser, o sea, ya no es. Ahí viene la idea, ¿no? Por eso justamente habla qué pasaría, y por ende la clave sería la C. Y en la 25, a ver, ¿qué me dijeron por acá? Azorar, dicho claro, asustar, perseguir, alcanzar, mejor dicho. Si se siente azorado, es porque puede estar sintiéndose como asustado, perseguido, sobresaltado, ¿ok? Ya. Es una sonrisa. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? A ver, un ratito terminaré esto para pasar otra vez a la 24, ¿ya chicos? Para que pueda quedar más claro. Un ratito, un ratito. A ver, reitero. Dice, es una sonrisa, reitero, política, deliberada, formal, involuntaria o asolapada. ¿Qué sería? Si la persona se siente azorada, o sea, asustada, no sabe qué hacer. ¿Qué pasa? Asolapada es escondida. Asolapada es escondida.
Asolapada es escondida, que no es evidente. Pero no, esto está mostrando. Formal ni hablar, deliberada peor. Deliberada es con intención. Política, no existe eso. Sí, lo que sí existe es una sonrisa diplomática, pero política no, pues. Claro, involuntaria, porque estará reaccionando a una situación de, bueno, de desasosiego, de intranquilidad, ¿no? Acá nuestra clave sería, reitero, 25 voluntaria. Ya, vamos a ver la 24, hay dudas acá. Ya, vamos a repetir. Si la investigación de Nagashima y Eschenberg hubiese arrojado diferencias significativas en las actitudes de los japoneses y en los estadounidenses. Es decir, si realmente los japoneses decían, ¿no? Que sí, son más obvios, ¿no? Perdón, son más formales, ya. Y eso lo corrobora. En cambio, los estadounidenses son más irrespetuosos, entre comillas, ya. En cambio, el informe, ¿qué dice? El informe, el estudio, nos indica de que no hay grandes diferencias. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ocurrido lo contrario? Si esas diferencias hubiesen sido marcadas. Si las diferencias eran marcadas, a ver, la sonrisa no sería un objeto de estudio asequible, no tiene nada que ver, porque es una cuestión distinta. Las normas que regulan la risa serían insondables. ¿Qué normas? No hay normas. Se podría objetar la universalidad de toda sonrisa, porque la universalidad de la sonrisa, ¿cierto? Es que esta puede ser obviamente tomada en cuenta de acuerdo a la realidad en la que se da. Objetivamente en una realidad, objetivamente en otra, y así sucesivamente, por eso se habla de universalidad. En la D, tendría que abordarse la sonrisa fuera de lo social. ¿Por qué? Si al contrario, el estudio social y la sonrisa dejaría de ser un fenómeno heteróclito, entonces la pregunta es, ¿en qué parte o a partir de qué parte del texto se puede decir que dejaría de ser un fenómeno heteróclito? Porque cuando dice un fenómeno, ¿a qué se refiere con fenómeno la respuesta? ¿A qué se refiere? Un fenómeno se entendería como una reacción, ¿cierto? Una reacción diferenciada. Pero se han dado cuenta que el informe no tiene eso, no es diferenciado. O sea, nos están preguntando lo opuesto a lo que ha pasado en el campo. Entonces, esto dejaría de ser un fenómeno heteróclito, al contrario, seguiría siendo un fenómeno heteróclito, seguiría dándose, seguiría manifestándose como tal. En cambio, lo que sí podría objetarse es el hecho de que puede ser de una forma universal para toda sonrisa. ¿Qué pasó? ¿Alguien ha hablado por ahí? Chicos, ¿alguien está su micrófono abierto? Muchachos, no sé quién es. Bueno, ya lo cerraron. Profesor, Sí, hija, dime. entonces en la clave E, cuando deja de ser un fenómeno heteróclito, significa que la sonrisa dejaría de ser original Claro, en cada estereotipo. sí, porque en cada estereotipo sería original, claro. Heteróclito, como tu compañero justamente nos acaba de comentar, y está acá en una parte del chat, si alguien lo ha revisado, heteróclito era distinto, diferente. Profesor, ¿voy a explicarme de forma rápida la 22 y 23? Se me fue el Inter. Chío, lo que pasa es que tengo que aprovechar porque nos queda poco tiempo y necesito avanzar, ¿ya? En la 20, lo que te puedo dar es la clave. En la 22 era casa transcultural porque obviamente son comparaciones entre culturas diferentes, y la 23 era estar involucrada en el devenir cotidiano de las personas porque intervienen en la forma cotidiana, ¿sí? 22 casa, 23 beso. Ya. Ahora, vamos acá. Espérense un ratito. Acá. A ver, este era el texto. Espérense un ratito, quería ver un texto más. No sé si era eso. No, está bien este. A ver, el texto 6. Lo empezamos a leer juntos, ¿ya? El texto 5, perdón. A ver, hay una pregunta más. Ya no te preocupes. Ok, listo. Ya. Texto 5 dice, cuando quedó claro el éxito de la expedición de Eddington en 1919 para medir la predicción de Einstein relativa a la desviación que sufre la luz de las estrellas por la acción del Sol, mira, te da todo un preámbulo, ¿ah? Te da todo un preámbulo que tiene que ver con esta expedición de Eddington, ¿ya? Para medir la predicción de Einstein, o sea, lo que él intuyó. Ya estamos hablando acá, medición de la predicción de Einstein. Ya. Uy, ya. Relativa a la desviación que sufre la luz de las estrellas por la acción del Sol, el físico holandés Hendrik Lorentz
envió a Einstein un telegrama para darle la buena noticia. A ver, ya. A ver, acá miren, está contando de qué ocurrió. ¿Cuál fue la buena noticia? De que su predicción era cierta. Tal vez si es una buena noticia, se entiende que debe ser buena, ¿no? Cuando se difundió el mensaje sobre la confirmación de la relatividad general, comunicada en dicho telegrama, un estudiante preguntó a Einstein qué habría pensado, mira, si el experimento de Eddington no hubiera hallado la desviación predicha de la luz de las estrellas. O sea, Einstein lo propuso teóricamente, pero fue en la expedición Eddington que justamente se comprobó. Ya, esto lo tomamos en cuenta. Entonces, Einstein respondió, entonces lo habría lamentado por mi querido Lord, o sea, por Lord Lawrence, claro, el Henry Lawrence, ya que la teoría es correcta. O sea, Einstein ahí muestra, ¿cierto?, lo enfático del hecho. Por supuesto, si los experimentos realmente no hubieran confirmado las predicciones de Einstein, la teoría de este no sería correcta y la relatividad general no se hubiera convertido en un pilar de la física moderna. Claro, o sea, lo que hace Einstein es ser obviamente cerrado en esta idea, ¿no? Se cierra en esta idea, ¿cierto? Porque lo lamentaría por este estudioso, porque él daría cuenta de que su teoría es correcta. Ahora, sin embargo, acá hay un conector de contraste. Ya te dije que siempre que hay un conector de contraste hay que estar muy, pero muy cuidado. Lo que Einstein quería decir era que la relatividad general describe la gravedad con una elegancia interna tan profunda que unas ideas tan sencillas y poderosas que resultaba difícil imaginar que, que la naturaleza pudiera soslayarla, que soslayarla, evitarla. Es decir, acá nos están diciendo de que Einstein no lo decía simplemente porque es Einstein, sino porque hay una prueba para eso, ¿cierto? Lo que Einstein quería decir que era que la relatividad general describe la gravedad con una elegancia interna tan profunda que unas ideas tan sencillas y poderosas como la que él plasmó, que resulta difícil imaginar que la naturaleza pudiese soslayarla, evitarla. La relatividad general, según el punto de vista de Einstein, era demasiado hermosa para ser errónea. Mira, qué bonita frase. Esto, de acá, entonces, es la forma como él sustenta esta idea. Sin embargo, otra vez el conector de contraste, sin embargo, no obstante, los juicios estéticos de belleza no sirven como árbitros en la esfera científica, claro. O sea, una razón basada en la belleza no tiene razón de ser. En última instancia, o sea, finalmente, ultimadamente, lo voy a subrayar, lo voy a resaltar con rojo, las teorías se juzgan por cómo les va cuando son confrontadas. Repito, las teorías se juzgan por cómo les va cuando son confrontadas, por los hechos experimentales duros y fríos. Repito, las teorías se juzgan por cómo les va cuando son confrontadas, por los hechos experimentales duros y fríos. Ya, obvio. Desde luego, obviamente, esta última afirmación, la que acabo de hacer, las teorías se juzgan por cómo les va cuando son confrontadas, pues eso se experimentó, pues, ¿no? ¿Ya? Esta última afirmación supone una calificación inmensamente importante. Mientras una teoría se construye, su incompleto estado de desarrollo impide con infrecuencia la valoración. Y eso es lo que justamente pasaba con la teoría de la relatividad. Estaba muy voceada, pero no faltaba la comprobación. Con todos los físicos, con todo, o sea, con todo, ante todo, los físicos han de optar y han de formular juicios sobre la línea de la investigación a la que conviene llevar su teoría incompleta. O sea, ¿dónde llevo esa teoría? ¿Cómo la llevo a ejecutar? Algunas de estas decisiones vienen dictadas algunas, dicen, ¿no? Acá hay un cuantificador especificativo, ¿no? Algunas de estas decisiones vienen dictadas de la coherencia lógica interna, por cierto, interno, o sea, lo que internamente se entiende o la coherencia lógica ha mantenido. Por cierto, exigimos que cualquier teoría sensata evite los absurdos lógicos. Y acá viene, ahí está, teoría sensata evite los absurdos lógicos. Por eso los físicos utilizan mucho la teoría de lógica y por tanto muchos de ellos han estudiado filosofía. Otras decisiones están guiadas por una percepción de las implicaciones experimentales de la teoría. Profesor, no entendí. Acá el texto, se han dado cuenta que ese texto se eleva, ¿cierto? Ahí tiene un mayor nivel. Otras decisiones, o sea, otras formas, otras ideas, ¿ok? Están guiadas por una percepción de las implicaciones experimentales de la teoría. Ah, claro.
porque están orientadas, ¿cierto? Voy a decir acá guiadas, ¿cierto? Guiadas por la percepción de las implicaciones experimentales de teoría. O sea, ¿qué tanto se puede uno orientar con respecto a la experimentación? Y ciertamente se da el caso de que algunas decisiones tomadas por los físicos teóricos se basan en un sentido estético. Repito, y ciertamente se da el caso de que algunas decisiones tomadas por los físicos teóricos se basan en un sentido estético, un sentido de cuáles son las teorías que tienen una elegancia y una belleza en sus estructuras y están en correspondencia con el orden del mundo que percibimos. Claro, porque ¿qué pasa acá? Dice, se basa en un sentido estético, por eso justamente lo de Einstein, ¿no? Por el sentido de la belleza. Es tan perfecto que es incuestionable. Ahí, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado, chicos, porque eso la lógica lo lleva a las famosas falacias, ¿sí? Ya. Entonces, por ejemplo, la falacia ad verecundium. Por ejemplo, un ejemplo para que entiendan, ¿no? Eh, los extraterrestres existen. ¿Por qué? Porque no se puede comprobar que no existen. Alguien puede decir eso abiertamente y como es tan incuestionable, bueno, pues hay gente que va a seguir ese camino, ¿no? Obviamente hay forma de refutar, hay maneras de decir que no, pero se da el caso. Y como dice acá, en un sentido estético, un sentido en los cuales son teorías que tienen elegancia y una belleza en sus estructuras y están en correspondencia con el orden del mundo que percibimos. Por supuesto, obviamente, nada garantiza que esta estrategia conduzca a la verdad. Claro, es cierto. Sin embargo, con lector de contraste, otra vez, especialmente cuando entramos en una era en la que nuestras teorías describen dominios del universo que son cada vez más difíciles de comprobar, ejemplos, agujeros negros, experimentalmente, los físicos confían en su criterio estético para ayudarse a evitar callejones sin salida, en los que en otro caso podrían caer. Ah, mira, claro, por eso como hizo Einstein. La ciencia está a la búsqueda de simetrías, claro, es perfección. Y eso tiene que ver con la estética, la belleza. Hasta ahora, este planteamiento ha proporcionado una guía poderosa y llena de perspectivas promisorias hacia la búsqueda de los nuevos conocimientos. Bien, chicos, a ver, un texto algo pesadito, algunos habrán quizás colapsado, pero bastante interesante, ¿no? Un texto científico, de lo que tú obviamente vas a estudiar mucho más en la universidad. Medularmente el texto dilucida. Cuando dice que el texto dilucida, chicos, acá lo voy a resaltar. Explica. ¿Qué explica? La naturaleza científica de la expedición británica de Eddington en 1919. Eso puede ser el inicio, ¿no? Los postulados fundamentales de la relatividad general de Albert Einstein. Los criterios fundamentales para llevar a cabo la evaluación de las teorías. La afinidad profunda que hay entre el dominio de la ciencia y el del arte. Eso no. Descarto. La relevancia del criterio estético en el desarrollo de teorías científicas. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen, chicos? La C. Por acá dicen la C, pues dicen la E. Fundamental para llevar a cabo no, la evaluación de las teorías no, porque no todas están evaluándose. En cambio, en el texto lo que tratan de dilucidar, tratan de explicar es la relevancia del criterio estético para el desarrollo de las teorías. Por eso, partiendo de qué? De la frase que dio Einstein. Es tan hermoso que no se, claro, que no se puede comprobar, ¿no? Es tan perfecto. Por tanto, nuestra clave sería enano. Es lo que trata de elucidar la relevancia del criterio estético en el desarrollo, porque es lo que quiere la importancia de ese criterio. Principalmente. Medularmente significa principalmente, chicos. Gracias por la pregunta, hija, se me estaba pasando. Medularmente significa principalmente, igual que capitalmente. ¿Sí? Ok. Luego, por acá. Pensé que muevo el chat, ¿ya? En virtud de la información brindada en el texto, la expedición de Eddington es un caso de ¿qué? Al ojo. Al ojo. Al ojo, está recontra fácil, ¿ah? Claro, obviamente, porque están constatando, ¿ven? Se dan cuenta. Ah, este concepto no está en el texto, está dicho de otra forma, se interpreta, se infiere. Recuerden, estos son los tipos de preguntas que les van a tomar en la admisión, por si acaso, de esta forma va a venir. ¿Ok? Ya me recordarás, ¿no? En fin,
Ahí cuando estés en clase y Dios mío, ¿qué hago? Samucha, y ese instante, jutsu de invocación, ¡fua! Apareceré ahí tipo un sapo grandulón, ahí gamabunda, yo me iba a tu costado ahí y te podré guiar en el examen. Obviamente una proyección astral, ¿no? Pero ni modo. Ya. Cabe inferir que el texto, perdón, que el significado de simetría tiene un engarce íntimo, con ese engarce una relación, un vínculo, ¿con qué? ¿Con qué será? Creo, está en la parte final, creo, del texto, ¿no? La ciencia está en búsqueda de simetrías. Y antes menciona, físicos confían en su criterio estético para ayudarse a evitar callejones sin salida en los que otros podían caer. Buscan simetrías. Buscan. A ver, invariancia, que no cambie. Temporalidad, que sea momentáneo. Heterogeneidad, que sea distinto. Velocidad o instantaneidad. Si buscan muy bien, bien interpretado, porque si dice simetría es que se mantenga, exacto, se llama invariancia y tú cuando estudies de forma más científica vas a tomar en cuenta esta invariancia, la simetría que debe mantener una ley o postulado, una formulación, una teoría. Y a poco se van sintiendo los pasos de la universidad. Mira, todo lo que vas a tener que estudiar y lo que estás leyendo ahora no es nada a comparación de lo que vas a tener que leer de ciencia, olvídate. Ahí sí eso se va a elevar exponencialmente. Sigamos. Resulta incompatible con el pensamiento del autor sostener que no es cierto decir, la expedición Eddington confirmó la relatividad general einsteiniana, sí, por lo que vemos la confirmó, la corroboró. Una teoría muy elegante es necesariamente una teoría verdadera, no necesariamente. Dice elegante, el término más que elegante menciona justamente una cuestión estética. Los científicos están guiados por la búsqueda de simetrías cósmicas, sí, la proporción, ¿no? Simetría. ¿Los criterios estéticos son importantes? Sí, claro que sí. Dice incompatible. La D es cierto. Los criterios estéticos, claro, pues sí, eso lo ha hecho Einstein. Es cierto. Pregunta la 4 no puede ser dedo. La 4 no puede ser dedo porque esto es compatible. Si Einstein lo ha propuesto. A ver, ¿la coherencia lógica interna debe ser respetada con la esfera de la ciencia? Sí, porque la lógica debe corroborarse con lo que la ciencia menciona. En cambio, obviamente no será la B, porque en el texto no habla de elegancia, en el texto habla de estética. Ok. Y obviamente una teoría verdadera totalmente, no, pues, tiene que ser corroborada. Luego, se deduce del texto que Albert Einstein. ¿Qué pasa con él? ¿Pensaba que la relatividad general era una teoría simétrica? Sí. Sí. Por la forma en la cual se plantea, sí. ¿Ansiaba conocer los resultados? No, le daba igual, porque él decía, no, bueno, si no lo encontró ni hablar, es problema suyo. ¿Formuló la relatividad general después de 1919? A ver. No, fue antes, porque en el 19 se dio la expedición, por si alguno tiene dudas. Luego, formuló, ya, se asombró mucho por los resultados. No, no se asombró. Parece como si hubiese dado igual. ¿Estaba en contra del criterio de coherencia? No, ni hablar. La clave, ¿cuál sería? Así es, que la realidad general es una teoría simétrica. Una consulta, jóvenes. ¿Qué tipo de textos son los más frecuentes en agraria? Estoy hablando con ustedes, chicos, futuros ingenieros. Científicos, claro. Estamos hablando de textos científicos. En la pregunta 1, hijo, la clave era enano, enano. Científicos, chicos. Pero recuerdan el texto de hace un rato con respecto, por ejemplo, habló de Aristóteles y de Platón, pero no hablaron en un punto científico, sino en orientación. Entonces, muchachos, es importante que ustedes sigan tomando en cuenta ese criterio para poder mantener la forma en la cual cómo desarrollan los textos. Y yo reitero, como les dije, claro, exacto. Hay varios que hablan de epistemología. Muy bien, Milagritos. Qué gusto es que estés en clase, hija. Pensé que no habías venido. Ya. Lo siguiente, chicos, den cuenta de esto. Lo más posible, yo voy a pedir en lo posible, en la medida del tiempo y la forma como se pueda organizar promedio, en que haya más seminarios y va a ser sobre este tipo de textos. Sobre estos textos, obviamente, que son continuos de examen. Se han dado cuenta la diferencia con el material de clase. Se han dado cuenta con a veces el material de evaluación. Ya, porque estos textos son más similares. Así que, chicos,
por favor, hay que seguir practicando. De todas maneras, voy a ver la forma de que estos ejercicios pendientes los podamos hacer quizás en un seminario. Y acá, por ejemplo, expresiones como dorar la píldora. Acá hay textos de verdad realmente muy, muy interesantes. Acá hay un montón de información que nos pueda servir. Así que si yo programo un seminario, espero que todos puedan asistir para poder seguir trabajando estos textos que están realmente elegantísimos. Y yo te voy a decir algo muy importante y espero que te sirva. Espérame un ratito. Ese material es un tanto pesado porque así ya viene un poco más en la admisión. Un dato para ya retirarme, chicos, porque están sobre la hora y estamos sobre la hora. El mismo que he trabajado con ustedes lo he hecho con los chicos del aula 2. Pero les digo una cosa, con ustedes, el aula 1 y 3, hay más participación. Quizás los chicos están muy confiados, o a veces como ya tienen cierta experiencia, se botan. Es cierto, a veces se pecan de confiados. Yo recuerdo un muchacho de San Miguel, un muchachón que no entraba a las clases de verbal porque decía que ya sabía demasiado. Bueno, demoró un poco más en ingresar. Ojalá no haya sido por mi curso, ojalá haya sido por otro curso. En fin, así que jovencitos, sí, lo digo así abiertamente, no voy a decir el nombre, pero sí digo la sede. En fin, entonces, chicos, tengan a bien repasar, ¿sí? Un gusto, chicos, como siempre, cada semana haber estado con ustedes, así que les mando un gran abrazo, pasen a lo mejor, que tengan una excelente semana, y nos vamos con los prisioneros, hijito, de Chile, chichichi, lele, no mentira. Gracias, Ahí está. profe. Listo, hijo, nos vemos. Nos vemos con los prisioneros. Buenas tardes, chicos, pásenla bien, buena semana, cuídense, cuídense.